Salmos capítulo 2. Es uno de los salmos que escribió el rey David bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la belleza que hay en el salmo es tremenda. ¿Pudo encontrarlo? Dice el Salmo 2, vamos a leer el salmo completo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. El Salmo 2 es un salmo escrito por el rey David y lleva un estilo literario que se llama quiasmo, con Q. Si después lo quiere buscar, es un estilo de literatura donde se hacen versos que se contraponen. Eso se usa mucho en la literatura de los salmos, de los libros proféticos. Jesús lo usó. Y es un método sándwich. Lo que el autor dice al principio lo vuelve a replicar hacia el final y va colocando en el medio el tema principal. Lo que vemos en el Salmo 2 es una interacción entre Dios y su Hijo amado Jesús. Y el Salmo está dividido en 4 partes. El Salmo tiene 4 triadas o 4 secciones de 3 versículos. Del versículo 1 al versículo 3 están hablando unos protagonistas. Del 4, el 5 y el 6 hay otros protagonistas. El 7, el 8 y el 9 es otro el protagonista. Y por último, David desde el 10 al 12 tiene su consejo también. Y vamos a ir viendo algunas de esas partes. Y el Salmo empieza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? Eso dice David. ¿Por qué la gente se enojan tanto? Los que tienen la NTV dicen. Y los pueblos piensan cosas vanas. Es decir, pierden el tiempo haciendo planes que son vanos, son inútiles. Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Se van a poner de acuerdo los que gobiernan y van a decir: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Esto que hoy leemos aquí en Salmo 2, el apóstol Pedro y los discípulos lo entendieron en Hechos capítulo 4. Este salmo está replicado en Hechos 4, después usted lo puede buscar. Las naciones, los gobiernos, los que lideran los pueblos, una y otra vez a lo largo de la historia se han enojado, se han amotinado. Amotinar es juntarse para ponerse de acuerdo contra algo. Hacer un motín. Cuando usted por ahí escucha una noticia de la cárcel, motín en la cárcel de Ezeiza, por ejemplo. ¿Qué es un motín? Un grupo de presos
se pusieron de acuerdo y se rebelaron contra la autoridad. Entonces el salmista dice, la gente, los pueblos se van a empezar a poner de acuerdo para rebelarse contra la autoridad de Dios. Y esto ha venido pasando desde que la iglesia es iglesia. Pero en los últimos tiempos, y que son estos tiempos, los pueblos y la gente se han ido poniendo de acuerdo, pero no para el bien, para el mal. Los gobiernos, las naciones, los líderes políticos y religiosos, los líderes de moda, los líderes de la farándula, de las televisiones, se han empezado a ponerse de acuerdo y perseguir un objetivo en común, y es levantarse contra Dios y sus principios y todo lo que signifique el cristianismo. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas que son vanas? Todo lo que la gente, las naciones piensan que pueden pelear contra Dios resulta ser en algo vano, algo inútil, algo que no tiene, no va a proceder, no va a llevarse a cabo. Año tras año usted va viendo que las naciones en sus leyes que legislan son todas leyes contrarias a la palabra de Dios. Leyes que van en contra de principios bíblicos. Y esto va a llegar a un momento culminante, porque aún Apocalipsis capítulo 19, verso 19, anótelo ahí, le voy a leer, dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aún cuando Cristo venga a la tierra físicamente, como prometió hacerlo, porque lo va a hacer, en Hechos, cuando comienza capítulo 1 y capítulo 2, dice en el 1, este varón que vieron que subió va a volver así como se fue al cielo. Entonces la iglesia por 2000 años ha esperado que Cristo regrese y se ha preparado año tras año para ese volver de Cristo. Y aun cuando las naciones vean a Cristo venir en un caballo o con autoridad, como Apocalipsis lo proclama, o Juan lo dice, cuando el mundo vea a Cristo regresar y que no era una fantasía, sino que físicamente existe y que tiene poder y autoridad, el mundo se va a levantar a hacer guerra. Las naciones van a llegar a un punto donde todo el poder económico, el poder político y el poder militar van a estar confabulados para entrar en una guerra contra ese que viene del cielo. Y ellos, en su engaño, van a creer que pueden vencer. Pero esa batalla final va a resultar ser vana, porque dice que Jesús lo destruye con el espíritu de su boca, con el poder de su palabra. Ahí en Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aún van a pelear contra el Cordero y Él los va a vencer. Pero eso va a ser en el final, la última de las confrontaciones. Pero día a día existe una confrontación en donde el hombre quiere pelear contra Dios, pelear contra el Cordero, pelear contra el gobierno y la autoridad de Dios, y todavía cree que puede vencer. Aún muchas veces nosotros, sus propios hijos, somos engañados. Nosotros mismos, hijos de Dios, en una manera terca nos volvemos contra Él y en una forma orgullosa y retobada decimos, Señor, no lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer a la mía. No voy a hacer como tú me dices, lo voy a hacer como yo quiero. Y peleamos contra Dios creyendo que podemos ganar. Pero eso resulta en vano, resulta en algo inútil, porque Él, Todopoderoso, siempre vence. Y aún aquellos que ama
nos vence con amor y con misericordia y nos conquista y nos convence de que sus caminos son mejores y sus planes son más altos. Por eso es bueno que el hombre se deje vencer por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se acepte la palabra, la voluntad y el gobierno de Dios sobre su vida en una manera voluntaria, para que podamos con un corazón enseñable aprender a caminar en los caminos de Dios. Los caminos de Dios son perfectos, los planes de Dios son mejores, la voluntad de Dios prevalece. No sé por qué muchas veces nosotros ingenuamente creemos que podemos resistirle a Él. Sin embargo, Él gana y siempre ha vencido. Dice, y el Cordero los vencerá. Y dice, y se levantarán los reyes de la tierra, en el verso 2, y los príncipes consultarán unidos, van a conspirar contra Jehová y contra su ungido, y van a decir, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cadenas, librémonos de ser esclavos de Dios. El mundo actual se pone de acuerdo porque considera que todo el Evangelio de Jesucristo, todos los principios cristianos son cadenas que atan sus libertades. Entonces, cuando ven desde esa óptica, el consejo de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer, que es bíblico, que es sano, que es perfecto, el consejo de Dios se vuelve una cadena a romper. Y los hombres hoy, las mujeres hoy, dicen, yo quiero ser libre y vivir mi sexualidad a mi manera y hacer lo que yo quiera para expresarlo. Y empiezan a quitar de sí esas cadenas, esos condicionamientos, esas restricciones que Dios puso para que el hombre y la mujer puedan vivir en una manera plena aquí en la tierra. Pero no, las naciones se han puesto de acuerdo y han dicho, eso es una cadena que nos restringe, queremos libertad. Queremos libertad. Cuando el consejo de Dios es que la vida íntima pertenezca al matrimonio. No, eso es antiguo. Hay que vivir y probar antes. Es el consejo del mundo. Son las cadenas que los hombres quieren sacarse, pero no saben que esas cadenas no son cadenas que los matan, son cadenas que los cuidan, son cadenas que los protegen. Y todo el consejo de Dios es un gran camino a andar y a seguir, pero el hombre quiere salirse. Y los hombres han llegado a extremos tan demoníacos, en donde han dicho, mujer, si quieres asesinar a tu hijo en tu vientre, está bien, es tu cuerpo, es tu decisión. Y sus mentes han sido tomadas. Y las propias madres no se dan cuenta que están asesinando a sus propios hijos voluntariamente, cuando muchas otras mujeres lloran por tenerlos. Entonces el mundo se ha librado de las cadenas, se ha librado de la fidelidad en el matrimonio, se ha librado de la integridad en las finanzas, en el dinero. Entonces ha hecho un culto de la corrupción, y todos nuestros políticos y empresarios y las clases dirigentes están corrompidos y participan de la corrupción, porque se han quitado esas cadenas y ha dicho, esas ligaduras vamos a romperlas. Vamos a vivir la vida, como cantaba las canciones, vivir la vida loca. Y como cantaba la morena que falleció, la vida es para vivirla. Pero la vida no es para vivirla en excesos. Entonces los hombres y las mujeres trabajan de lunes a viernes como burros persiguiendo el dinero y amando el dinero, y el sábado se desenfrenan y van a vicios y excesos y alcohol y droga y cualquier manera de enviciarse y de excederse en todo, porque yo quiero mi libertad. Lo que no saben es que se quitan las cadenas de Cristo, pero se ponen unas cadenas mucho más
pesadas de condenación, de pecado, de muerte, de destrucción. Porque todo eso lleva a destrucción de las familias, destrucción de los hogares. Y hoy hay hombres y mujeres, niños y jóvenes de 12, 15 y 16 años suicidándose, pues no tienen paz en sus corazones. El mundo una y otra vez más se va a ir quitando las cadenas del consejo de Dios. Por eso tú y yo cada vez vamos a ser más raros. Pero mucho ojo, porque vamos a ser tentados a quitarnos esas cadenas también. La sociedad occidental, la cual en el mundo ha prosperado más que nunca en los últimos 100 años y ha traído paz, ha traído beneficios, ha sido formada sobre la base de la Biblia. La Biblia es la base de todas las constituciones occidentales y europeas que han prosperado como sociedad y como país. Pero las sociedades hemos dejado la Biblia a un costado y sus principios, por eso nos hemos corrompido. Las sociedades que no tienen la Biblia en sus constituciones y los principios de libertad, de igualdad, son otros pueblos. Por ejemplo, las sociedades islámicas. El mundo islámico musulmán no tiene la Biblia como base de su constitución. Tiene el Corán, un libro escrito hace 500 años por Mahoma, un endemoniado. Eso es lo que era. Cuando usted lee su historia se da cuenta. ¿Y cómo se han surgido y cómo se han crecido esas sociedades? Opresión, pobreza, miseria, violencia. ¿Por qué las hermanas y los hermanos pueden sentarse juntos y vestirse libremente como hoy? Porque la Biblia les ha dado libertad en esta sociedad. Vaya a un país islámico a ver si alguna de las hermanas puede estar acá, vestirse de esta manera. Alguno de los hombres puede estar sin su barba. Te asesinan, violan a las niñas, violan a los varones. Sociedades diabólicas y condenadas, en donde Dios está entrando poco a poco. Entonces el hombre que deja a Dios, el matrimonio que deja a Dios, la familia que deja a Dios y sus principios, no crea que se está librando de algo. Quizás te quites algunas cadenas y algunas cuerdas que con amor te sostienen en el camino correcto, pero te estás poniendo cuerdas de maldición, cuerdas de tristeza, cuerdas de engaño. Los matrimonios muchas veces vienen a Dios con sus matrimonios destruidos o llenos de problemas, y por seguir el consejo de la palabra de Dios comienzan a alinearse. Pasa un tiempo y ¿qué queremos hacer? Queremos dejar el consejo de Dios. ¿Y cómo nos empieza a ir? Como nos iba antes. Vuelven las peleas, vuelven los engaños, vuelven los celos, vuelven las mentiras. Hermano, las cuerdas que Dios pone sobre nuestras vidas no son para restringirnos, sino del pecado y de la maldad que nuestra carne quiere cometer. Cuando el consejo de Dios es: ten cuidado, no hagas esto, no te conviene. Es como el consejo de un padre amoroso que dice a su hijo: ten cuidado con esto no te conviene. Pero muchos lo toman a mal, muchos se ofenden. Muchos se ofenden con Dios, con el pastor, con el hermano, con el líder, con el que te dio el consejo. No te ofendas, es el consejo de Dios. Si alguien te da un consejo y ese consejo te confronta, es por amor, porque quiere que tu vida camine en un camino recto, que te vaya bien. ¿Acaso algún padre le da un mal consejo a su hijo? Sería un padre que lo odia. Le diría a tu hijo de 2 o 3 años: mirá, tomá este clavo, andá, meté en el agujerito aquel de la pared. ¿Alguien diría eso? No.
Al contrario, le enseñamos, ten cuidado, no corras, cuídate, no hagas esto, obedece a tu maestra. Por amor damos esos consejos a nuestros hijos. ¿Por qué entonces cuando recibimos el consejo de Dios se nos hacen cuerdas pesadas que queremos? Porque el orgullo y la voluntad del hombre no nos dejan. Pero el hombre y la mujer deben rendir su corazón a Dios y decir, Señor, tus consejos son mejores, yo los voy a seguir. Déjame decirte, el Evangelio no es para que tus planes se concreten. El Evangelio es para que los planes de Dios se realicen en la tierra. El Evangelio es muerte a la carne, vida en el Espíritu. Todo lo que tu carne y mi carne quieren, que se opone a la palabra de Dios, el Evangelio lo va a confrontar, el verdadero Evangelio. Después están los que te predican que te va a ir bien y Dios te va a poner 1000, Dios te da 10,000. Eso es otro, ese no es el Evangelio. Eso es una mentira. Pero el verdadero Evangelio te confronta, te edifica. Dice, son como clavos que entran para sostener un edificio. Te hacen andar en un camino correcto. No son cuerdas que te restringen tu libertad. Ahora, ¿quieres tu libertad sin Dios? Tenla. Pero déjame advertirte cómo te va a ir. Y no es una amenaza, es una realidad. Y así la sociedad, por eso tú cada vez vas a ser más odiado. Te van a odiar, porque cuando todos roban, tú no robas. Cuando todos mienten, tú decides no hacerlo. Cuando todos engañan, tú no lo haces. Cuando todos protestan contra el patrón, tú dices, voy a soportarlo. Cuando todos reclaman sus derechos, porque yo tengo mi derecho, porque el gobierno, porque el fulano. Los hijos de Dios dicen, Señor, voy a aceptar esta dificultad. Cuando todos quieren ganar desesperadamente pisoteando al otro, tú eliges perder. La gente te va a odiar, prepárate para que la gente te odie. Ahora, si quieres que la gente, caerle bien a la gente que no tiene a Dios en su corazón, déjame decirte, no vas a poder. Y si les caes bien, es porque eres como ellos. Si tus amigos que andan en infidelidades, en pornografía, en pavadas, que dicen y hablan cualquier cosa, te adoran, posiblemente eres un pájaro de su mismo plumaje y no un cristiano. Pero si eres un cristiano, si hablas la palabra de verdad, si confrontas el pecado y no te callas ante la injusticia, la gente te va a odiar. La gente siempre odió a la iglesia. No sé desde cuándo a la iglesia se le metió la idea de que la iglesia tiene que ser cool y todo el mundo nos tiene que querer. Porque la gente de Dios habla la verdad, no se calla ante la injusticia, denuncia el pecado, advierte al mundo que Cristo viene y que se están por perder. Si no hacemos eso, el mundo nos amará, pero el cielo nos condenará. Hermano, de lunes a lunes tú eres cristiano, yo soy cristiano. Hablemos el verdadero evangelio. Digámosle a la gente, las cuerdas con las que Dios te quiere conquistar son cuerdas para tu propio bien. Ay, porque eso vos, ¿qué te crees re santo que te va a la iglesia? Seguro ya te sacan toda tu plata, porque eso es lo primero que te van a decir. Y muchos se quedan así sin saber qué decir. Adviértele a un mundo que se pierde. Adviértele a un mundo que quiere quitarse esas cadenas y dile, Cristo todavía te ama, Él todavía te está llamando. Acércate, rinde tu corazón a Él. El Evangelio no ha cambiado en 2000 años, es el mismo, Cristo no ha cambiado. Y dice el verso 4, 5 y 6, ya no es David diciendo lo que los gobernantes, dice, los que los pueblos están planeando. David ahora dice, el que mora en los cielos se reirá. ¿Quién es el que mora en los cielos? Dios. Esta es la respuesta del Padre
a lo que los gobernantes están planeando. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Cómo va a responder Dios al motín de la gente? ¿Cómo va a responder Dios a los pueblos que quieren venir y pelear contra Él? ¿Cómo va a responder Dios a esta generación que quiere desprenderse de las ligaduras y las cuerdas que Él nos propone? Dice, se reirá y se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Uf. Hablará Dios a esta generación con furor y con ira. Cuando las naciones y los gobiernos, cuando la gente empieza a darle la espalda a Dios y empieza a rechazar a Dios, Dios no se pone triste. Dios no se pone melancólico diciendo, ay, tanto que yo quería. Dios se ríe porque sabe los planes que tienen en secreto. Él conoce las maquinaciones de los hombres y las mujeres y los gobiernos que traman en secreto. Y dice, y Él se burla, se ríe de ellos, como diciendo, ¿acaso creen que pueden librarse? Yo estoy en los cielos y ustedes en la tierra. Y dice, y habla en el furor y los turba con ira. Y nos habla eso del juicio de Dios. Las naciones, los pueblos y las generaciones que abandonaron a Dios recibieron la respuesta de Dios, el juicio de Dios. La generación de Noé abandonó a Dios y sobre ello vino un juicio. La historia lo conoce como el diluvio. Y no la historia bíblica solamente registra este hecho. Todos los pueblos de la antigüedad registran que hubo un diluvio en una época en la tierra. Sodoma y Gomorra y otras ciudades cercanas abandonaron a Dios y también recibieron su juicio. Israel, Judá, las naciones de Canaán abandonaron a Dios hasta que un día Dios determinó juicio sobre ellos. Los reinos como el reino de Babilonia, el reino de Grecia, el reino de Media, de Persia y aún el reino de Roma abandonaron a Dios y su fin fue un fin de juicio de Dios. ¿Acaso creemos que esta generación que abandona a Dios tan alevosamente, y vemos, si usted mira las noticias, usted ve perversión tras perversión, corrupción, cohecho, cosas insólitas que usted no puede creer, desde el presidente que dice cada barbaridad que uno no puede creer que sea el presidente, para abajo todos. ¿Acaso cree que nuestra nación no recibirá también juicios de Dios? Claro, claro que sí. Las familias, los hombres que dan la espalda a Dios, la misericordia de Dios es extensa, pero también sus juicios son en una medida correcta. Y dice, Dios dice en el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte, perdón. Yo he puesto mi rey, dice Dios. Yo tengo un rey que puse y que en un momento va a venir y va a reinar sobre todas las naciones. Mi santo monte. Y nos habla desde Jerusalén. Jesús es a quien se le dio todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo dominio. Dice que Él ha vencido la muerte, que no hay enemigo que pueda contra Él. Él está en los cielos abogando por su pueblo y su iglesia. Pero un día Él va a volver y va a reinar desde Jerusalén a las naciones de la tierra. Podremos decir que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es el anunciamiento de un rey físico que viene pronto.
Ser cristiano es ir por la vida diciéndole a la gente, viene un rey que va a gobernar la tierra, prepárate para recibirlo. Ese es el mensaje de la iglesia. Dice, yo he puesto mi rey. Yo tengo un rey que he puesto. Y el verso 7, 8 y 9 es la respuesta de Cristo a lo que Dios acaba de decir. Y Cristo dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? Yo voy a decir lo que Dios acaba de decir de mí. Jehová me ha dicho, dice Cristo. Jehová me ha dicho, el Dios Padre me ha dicho a mí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aún cuando María engendra por obra del Espíritu Santo a Cristo, es donde empieza a cumplirse esta palabra. En las Escrituras, en 2 oportunidades aparece. En un momento cuando Jesús es bautizado, dice que se escucha una voz del cielo. Eso está en Mateo capítulo 3, verso 17. Dice, hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios en la tierra diciendo de Cristo es mi Hijo. Y en el monte de la transfiguración dice lo mismo, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia, a él oíd. Eso está en Mateo 17:5. Audiblemente Dios dice al mundo, este es mi Hijo amado. Y Cristo dice, Él me dijo, que yo soy su Hijo y que yo fui engendrado por Él. Esa es la identidad de Jesús. ¿Sabe? Y abro paréntesis en este punto. El mundo acepta que Dios exista, pero no acepta que Cristo sea Dios. El mundo va a aceptar que Dios existe, porque en algún punto las naciones van a formar una religión universal. Van a alcanzar un momento en donde las religiones de la tierra se van a poner de acuerdo y entonces van a agarrar y van a decir, Dios existe. Las naciones van a alcanzar un momento donde se van a poner de acuerdo y decir, hay un Dios. Y el mundo no va a tener problema con que Dios exista. El mundo tiene problema con el cristianismo, es porque el cristianismo afirma que ese Dios se hizo hombre y vino a morir en la tierra por los hombres. Y que aquel que quiere llegar a Dios solo puede hacerlo a través de Cristo. La divinidad de Cristo va a ser puesta a prueba, o va a ser puesta, no a prueba, sino en jaque, en duda. Y no va a pasar mucho, y preste bien atención a lo que le digo, no va a pasar mucho tiempo, años, en donde el propio Vaticano, el propio Papa, no sé si esto o algún siguiente, va a decir o va a renegar de la divinidad de Cristo. Es decir, va a decir que Cristo fue un gran profeta, pero no fue Dios hecho hombre. Y si quitamos la divinidad de Jesús, es decir, si reconocemos, si caemos en cuenta de que Jesús no es Dios, entonces Él no tiene poder para perdonar mis pecados. Y si Él no puede perdonar mi pecado, no puede salvarme y no puede prometerme vida eterna. Acuérdese, grábelo en su cabeza, van a pasar unos años y el propio Vaticano, que es supuestamente quien defiende el cristianismo en teoría, porque en realidad lastimosamente con el paso de los siglos se ha convertido más en una cueva de demonios y pedófilos que en otra cosa. Y perdón si ofendo a alguien, pero esa es la verdad. El propio Vaticano va a decir, Cristo no es Dios. Y cuando digan Cristo no es Dios, van a entrar en acuerdo con las demás religiones y va a haber una sola religión. Porque saben, las demás religiones creen en Dios, pero ninguna dice que sus profetas fueron Dios. Los musulmanes no dicen que Mahoma fue Dios.
que fue un profeta. Es más, ellos creen que Cristo fue una de las encarnaciones anteriores a Mahoma. Creen que el budismo cree en Buda, pero no como Dios. La única religión que proclama todavía que Cristo es Dios en la tierra y tiene poder para salvar, y nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo, es el Evangelio. Pero eso un día va a terminar. Acuérdese que es un día, y el día que eso suceda, prepárese, porque va a ser una de las últimas señales de los fines de los tiempos. Eso ya está encaminado, eso no es público, pero ya hay indicios, ya hay facciones dentro del propio Vaticano que están empujando en ese sentido, y eso va a prosperar. Porque eso se tiene que dar, la palabra tiene que cumplirse. Entonces dice Cristo: mi hijo eres tú, dijo Dios, yo te engendré. Y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. La herencia de Cristo son las naciones de la tierra. Y déjeme decirle un secreto que después otro día quizás podemos ahondar. La herencia de Jesús son las naciones de la tierra. Pero Romanos 8:17 dice que tú y yo somos coherederos. Somos herederos de esa misma herencia con Cristo. Las naciones son la herencia de Cristo y su iglesia en el milenio. Tema para otra prédica. Pero dice: pídeme. Jesús clama por las naciones de la tierra. Él ora, Él intercede. Dice: como posesión tuya los confines de la tierra. Él ora y clama por las naciones de la tierra. Son su herencia. Si tú tuvieras una herencia, ¿no la reclamarías acaso? A veces en alguna familia el cuerpo del finado ni se enfrió y ahí los hijos ya están peleándose por la casa, el mueble, la licuadora, cualquier cosa. Hemos visto, lastimosamente hemos visto. Ahora Cristo tiene una herencia prometida por el Padre. Y son las naciones de la tierra y Él las reclama para sí. Por eso va usando a la iglesia para anunciar y para reclamar las naciones. Las familias son de Cristo. Las naciones también incluyen las sociedades, los gobiernos, las familias que componen las naciones. Le pertenecen a Él, son su herencia. ¿Qué oración tienes que hacer tú? ¿Qué oración debe hacer la iglesia? Señor, las naciones son tuyas, son tu herencia. Los confines de la tierra te pertenecen. La ciudad de Iguazú te pertenece. Mi familia te pertenece. Mis hijos te pertenecen. Mi barrio te pertenece. Todo te pertenece a ti. Ven y toma tu posesión. Toma tu herencia. Y los hijos de Dios son la luz que van llevando esa verdad. Ahora imagínese esto. Si Jesús ora y clama, ¿no cree usted que la iglesia de Cristo debe orar y clamar eso también? ¿No cree que tú y yo tenemos que orar y clamar lo que Cristo clama? Si somos coherederos con Él, si vamos a heredar esa herencia, y esa herencia no es para heredarla solamente en una vida futura, es para heredarla ahora. Pero la iglesia, y a veces como cristianos, nos quedamos ahí mirándonos el ombligo sin darnos cuenta de que las naciones anhelan que los hijos de Dios clamen por salvación, por libertad. ¿Sabes? Cuando te esté pasando un episodio de desánimo, depresión, donde el enemigo te tiene empantanado, lo mejor que puedes hacer es comenzar a orar por otros. Y uno dirá: pero no puedo ni conmigo. Ok, no importa, pero a veces el enemigo nos engaña. Empieza a orar por otro, empieza a orar por tus vecinos, empieza a orar por tu barrio, empieza a orar por la ciudad, empieza a orar por Paraguay, por Brasil, por los países que persiguen el Evangelio. Empieza a orar y el Espíritu de Dios
va a llenar tu vida y tu corazón de gozo y alegría, y toda esa carga que hay en ti se va a ir. Porque estás orando lo que Él ora, estás clamando lo que Él clama. Y dice el verso 9, los vas a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los vas a desmenuzar. Y los últimos 3 versículos, David vuelve a hablar. Y él dice ahora, él da una exhortación. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Admitan amonestación, jueces de la tierra. La NTV dice, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes de esta tierra. David les habla y les dice, están advertidos, les advierto, les digo, sean sabios, escuchen el consejo, dice David. Y dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a Jehová con temor. David habla a los gobernantes, a los jueces, a los cabezas de hogar, a los hombres y mujeres, a los padres, a los jóvenes. David le dice, sirvan con temor. ¿Qué es servir con temor? Servir aún en las cosas más pequeñas a los ojos de los hombres, pero servir con el mismo ahínco y esfuerzo y gozo que si tuviéramos una multitud viéndonos. Dice, sirvan con temor, gócense con temblor, alégrense. En el servicio que tú das a Dios debe haber alegría. Y eso no se limita al servicio que quizás tengas dentro de la congregación. Eso es una parte. Pero cada mamá sirve a su hijo, a su hija, cada día. Cada papá sirve a su casa cuando va a trabajar. Cada esposa sirve a su esposo cuando prepara una comida. Cada hijo sirve a su madre o a su padre cuando ordena su cuarto. Cuando hace sus tareas sin que los padres le estén insistiendo y amenazando. Cada esposo sirve a su esposa cuando es detallista, cuando cuida, cuando se preocupa, cuando se libra del egoísmo y dice, yo estoy cansado, no me molesten. Cada esposa puede servir, cada madre, cada papá, atendiendo a su hijo, acercándose, viendo qué puedo ayudar. Esas son las pequeñas cosas que nadie ve. Nadie ve eso porque solo tú y tu casa están allí. Allí no está tu patrón, tu jefe, el pastor, ahí no hay nadie. Eso es lo que el servicio más pequeño que podemos hacer. Bueno, ese servicio hazlo con temor y con temblor. Y cuando sirves en tu trabajo, hazlo como si lo estás haciendo para Dios. Y si vas a acomodar algo, si vas a ordenar, si vas a limpiar, si vas a administrar, hazlo como si fuese que lo estás haciendo para Dios. Es el consejo de Pablo a los Corintios. En pequeñas cosas, aunque no te vea nadie, aunque no haya una cámara en el lugar donde trabaje, aunque nadie te vaya a elogiar, tú hazlo con temor y temblor. Y si sirves en tu comunidad, en tu barrio, en la iglesia, hazlo con temor, hazlo con sabiduría. Da lo mejor que puedas y que tengas. Sé puntual, sé fiel. Servid a Jehová con temor y alégrense con temblor. Pero fíjese el verso 12 que me impacta. Dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino,
pues se inflama de pronto su ira. La NTV dice, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. ¿No era que Dios y Jesús era todo amor y todo paz y todo perdón? Jesús es todo amor, todo paz, todo perdón, pero también es fuego que consume. También dice la Escritura que su ira se enciende. También dice que podemos perecer en el camino. Cuidado, cuidado. No se trata de agarrar y soltar. Jesús no es como el gimnasio. ¿Cuántas veces agarramos el gimnasio en la vida? ¿Cuántas veces empezamos? Más de uno tiene una experiencia que pagó una cuota y no fue en todo el mes. ¿No es cierto? ¿O no? Si yo me cansé de pagar cuotas de gimnasio, creo que más cuotas que idas. Y todos los años llega más o menos para esta fecha y nos agarra la culpa, ¿no? Y ahí queremos ir al gimnasio. Yo ya está, resignado, no voy más. Trato de hacer otras cosas. Pero en el gimnasio, yo creo que el del gimnasio se vuelve rico con todos aquellos que pagan el mes y van 3 veces. Podemos hacerlo, total. Y así con muchas cosas. ¿Cuánta gente empezó a estudiar un instrumento y lo dejó? ¿Cuánta gente empezó a hacer una carrera y lo dejó? Bueno, puedes hacerlo. No es lo mejor, pero puedes hacerlo. El Evangelio no es así. No te confundas. Esto no es algo que tú puedes tomar hoy y dejarlo el mes que viene. Esto no es algo que tú puedes agarrarlo así, sus beneficios, y olvidarte dentro de 1 año o 2. Verdaderamente estás jugando con fuego si haces eso. Y tengo que advertirte, porque la Escritura dice, besen al Hijo. Esa palabra que está allí, honrad al Hijo, es la palabra hebrea nashak. Muchas traducciones ponen en lugar de honrar, dice besad al Hijo, besen al Hijo. Es la idea de tocar figurativamente, de apegarse, de estar cerca, de juntarse a algo, de besar en una manera honrosa, como en las películas de antes que se saludaba a la dama y se le besaba en la mano. Esos días vimos a Cristian, un pariente de Luana, chico Down, y él le saludó a Romy con un beso en la mano, ¿verdad? Como un caballero de los antiguos. No se hace más eso. Pero esa actitud de honra hacia el otro, de respeto, de admiración, de cercanía, eso es lo que dice David acá. Dice, besen al Hijo, hónrenlo porque es Rey. Jesús te ama, Jesús es siervo, Jesús es cordero, Jesús es un montón de cosas, pero Jesús también es Rey. Y como Rey merece que así sea tratado. Por eso el Evangelio no puede ser algo que lo tomes a la ligera. Debes tener un compromiso 100%. Tu vida debe girar en torno a Cristo y Cristo no puede ser un elemento más de tu vida. Mucha gente quiere a Dios, quiere venir a la iglesia y trata de en su agenda meter un huequito para poder ir el domingo al culto. Hermano, estás totalmente errado en tu forma de ver. Cristo tiene que volverse el centro de todas las cosas. Y de ese centro empiezas a edificar el resto de tu vida. No, pero ese día que el jueves no puedo porque tengo gimnasio. No, porque el jueves salgo muy tarde de mi trabajo y estoy muy cansado. No, porque el domingo justo el cumpleaños de no sé quién mi pariente. Porque el sábado le traje a la escuelita a mi hijo porque lo que pasa es que tenía el partido, porque el otro día. Y todas las excusas posibles, todas las excusas. Que la moto, que el auto, que el perro, que el no sé qué, que el viaje, que todas las excusas.
estás equivocado. Si Cristo no se vuelve el centro de tu vida y no puedes cumplir con 2 actividades que la iglesia te propone en la semana o las oraciones, ¿acaso crees que vas a cumplir en tu semana, en tu cuarto, en intimidad con Dios? No lo vas a hacer. ¿Saben? La gente que más intimidad tiene con Dios es la gente que más se compromete con el reino. Es la gente que más se compromete con la iglesia, que más se compromete con predicar el evangelio. Rápidamente, como pastores, podemos descubrir la calidad de vida de oración de una persona porque se manifiesta en su compromiso con la iglesia o en su falta de compromiso con la iglesia. No puedes engañar tan fácilmente. Puedes decir estoy bien. No, con Dios todo bien. Re bien. No, yo sí re oro, re leo, re. Pero si no tienes un compromiso con el evangelio, si no tienes un compromiso con los cultos donde eres edificado, si no tienes un compromiso con los martes donde las hermanas son enseñadas. Mucha gente nos dice, no, porque yo quiero aprender la Biblia. Hace 7 años las mujeres los martes estudian la Biblia, están por el libro de Romanos, arrancaron en Génesis y hay mujeres que no vienen. No reclamen después. Y con los varones hace 8 años que no podemos ponernos de acuerdo en un solo día, porque todo el mundo remil trabaja y remil cansado, y si llego a poner un día, van a venir pero de mala gana ya. No, porque justo a veces me dan ganas de poner un sábado a las 3 de la mañana. Ahí nadie trabaja. Domingo pueden dormir. Honren al Hijo. ¿Qué quiere decir David? Bésenlo. Tomen el respeto que merece Cristo. Tengan vida de intimidad, de comunión con Él. Adórenlo, sírvanlo. Vivan para Él. Para que no se enoje. ¿Leyó alguna vez ese versículo? Para que no se enoje. Dice la NTV, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. ¿Cuánta gente que dice servir a Dios en pleno ejercicio del servicio son destruidos? Pastores, líderes, evangelistas, apóstoles, cantantes, son destruidos en pleno ejercicio. Su matrimonio se destruye, sus casas se derruinan, sus economías. ¿Sabe por qué? Porque han hecho la actividad y el ejercicio y han dejado de honrar y besar al Hijo. Eso se vuelve hipocresía, religión. La iglesia debe besar a Cristo. Debe venir culto tras culto y decir, Señor, vine a besarte, vine a amarte, vine a honrarte, vine a adorarte. Lo que enseñábamos hace unos cultos atrás sobre María de Betania, ¿se acuerdan? Si no se acuerda o si no estuvo, escúchela. Esto es. Mucho somos Marta rápidamente, pero muy poco María. En resumen, la iglesia, Hechos capítulo 4, versículo 13, léalo por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, es decir, hombres sin preparación, no del vulgo, es decir, que gente común y corriente, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando vieron el denuedo, la valentía que Pedro y Juan tenían, porque Pedro y Juan le dijeron, no les vamos a hacer caso a ustedes aunque nos maten, vamos a predicar el evangelio porque es mejor hacer caso a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando ven que Pedro y Juan estaban resueltos a seguir con su tarea de predicar el evangelio, dijeron, reconocemos que estos hombres han estado con Jesús. ¿Cuánta gente puede reconocer que tú has estado con Jesús? ¿Cuánta gente en tu casa, en tu barrio, tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo, tus patrones,
¿pueden reconocer que has estado con Jesús? Cuando te escuchan hablar de las cosas que hablas, cómo reaccionas ante la injusticia, cómo reaccionas ante la ofensa, ¿brota por los poros que has estado con Cristo? ¿O lo que brota es la carne? Cuando en el fútbol te pegan una patada injustamente, ¿qué brota? Y no pueden mentir porque yo también voy. ¿Qué sale? Este hermano ha estado con Jesús. No miente aunque el gol sea en contra para él. ¿Qué sale? ¿Qué sale cuando limpiamos la iglesia? ¿Qué sale cuando nos juntamos? ¿Qué sale cuando comemos entre nosotros? ¿Qué sale? ¿Qué evidencia mostramos? ¿Que hemos estado con Cristo? ¿O que fuimos al culto el domingo nomás? Pedro y Juan estaban resueltos a morir por quien creía en ellos, Cristo. Tú y yo me pregunto muchas veces, ¿estaríamos resueltos a morir por Cristo? No conteste. La gente puede ver a Cristo en tu vida. Puede ver que eres un hombre, una mujer que honra al Hijo, que lo besa, que cuando está en tu casa, en tu corazón hay besos y alabanzas hacia Él. O que tienes la tele prendida todo el día hablando pavada y llenando tu casa de un montón de cosas y criticando. ¿Qué ve la gente? ¿Qué aroma se huele cuando llegas a un lugar? ¿Qué inspiras a la gente? ¿Le inspiras a los hombres a ser más como Cristo? Los hombres que te conocen, las mujeres que te ven, ¿quieren parecerse más a ti porque te pareces a Cristo? ¿O les caes bien porque le encanta un chisme? ¿Le encanta una estirada de lengua? Muchos son re amigos, pero no porque hablan de las Escrituras, porque hablan del cuero ajeno. Déjame decirte que con quien tú hablas del cuero ajeno, cuando tú te vas a hablar de tu cuero también. Cuando te acercas, la gente dice, wow, quisiera ser lo que este tiene, ¿cómo es? Y eso no está reservado para algunos, medio fantástico por ahí. Eso es el deber de cada cristiano. La gente de tu barrio debe notar que Cristo vive en ti. No significa que vas a andar con una aureola perfectamente todo el día y vas a ser amor y paz. Porque Cristo era amor y paz, también era justicia, también era verdad. Él no se cayó muchas veces y denunció la injusticia, pero muchas veces se cayó también delante de los gobernantes y se fue a la cruz también. El consejo de David es este: honren al Hijo, bésenlo, ámenlo, ámenlo. ¿Quieres ponerte de pie esta noche y honrarlo a Él? Besarle con tus alabanzas, con tus canciones, con tus palabras. Decirle: Jesús, yo quiero honrarte, quiero amarte. Termina diciendo el verso 12: bienaventurados todos los que en Él confían. Hay una esperanza para aquellos como tú y como yo que confiamos en Cristo. Los que confían en Él son bienaventurados. Toda esa destrucción, toda esa ira, todo ese enojo, todo ese fuego y ese juicio sobre las naciones, no te desesperes ni te preocupes, no es para ti. Tú eres un bienaventurado, tú eres un hombre feliz y dichoso, tú eres uno a quien Dios ama, porque tú has decidido confiar en Cristo. Pero tienes que confiar en Él, tienes que poner tu fe y tu confianza en Él. Y Él te sostendrá en la hora de la prueba. ¿Puedes creer eso?
Cristo te sostendrá en la hora difícil que viene sobre la tierra y las naciones. La hora difícil que viene sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu economía, Cristo te sostendrá porque tú has confiado en Él. Amén. Entonces, mientras tú le honras y le besas y le proclamas, Él te hace bienaventurado. Él te hace un hombre, una mujer plena, una familia plena. Él hace que todas las cosas obren para bien, para aquellos que le aman. Dice la Escritura que a los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Cierra tus ojos y comienza a adorarle y decirles: Jesús, pongo en ti mi confianza, pongo en ti mis fuerzas, pongo en ti mi fe, pongo en ti, Señor. Yo soy bienaventurado porque he puesto mi confianza en ti. Mi confianza no está en los hombres, mi confianza no está en las naciones, mi confianza no está en los gobiernos, mi confianza está en ti, Señor. Tú eres, Señor, el único digno de confianza. Por eso hoy quiero honrarte, quiero besarte, quiero amarte, quiero servirte con temor y temblor. Quiero darte lo mejor de mí, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero que, Señor, mi vida sea un constante servicio a ti. Que lo que yo pueda vivir, Señor, viva 24 horas amándote y conociéndote y corrigiendo mi corazón en pos de ti, Señor. Quiero besarte, amarte, servirte y darte a ti todo mi ser, Señor. Y si he puesto mi confianza en otras cosas, si he puesto mi confianza en los hombres, en el dinero o en otros, Señor, fundamentos, perdóname. Quito mi confianza de allí y la pongo en ti. Tú eres la fuerza, tú eres la fuente de vida, tú eres la esencia, Señor, y no hay otro Dios como tú. Por eso quiero amarte, quiero servirte y quiero honrar tu nombre, Señor, una y otra vez. Aleluya, aleluya.